Hola, en este video vamos a ver el bloque del sumador serie que tiene el divisor de frecuencia, el antirrebote y el sumador serie, con la salida de los LED. El diseño es estructural. Tenemos el Library IEEE, Package Standard Logic 1164. Voy a usar mi package. Allí están los componentes. Y en este caso lo pongo en la carpeta Work, que es la carpeta de trabajo, donde tengo todos los archivos. En la entidad, como port de entrada, tenemos clock, reset, botón, que es el interruptor, y los operandos a sumar. Entonces vemos en el esquema de la derecha tenemos botón, reset, clock y los operandos a sumar, que son todas nuestras señales de port de entrada. Como salida tenemos varias, porque para poder ir viendo estos pasos intermedios agregué varios LED. Entonces, una de ellas es la suma. La suma está representada por estos 4 LED en rojo. Otra es LED O. El LED O es el LED verde que indica cuando la suma es válida. Otra salida es no BCD. Este LED rojo se activa para indicarme que he introducido un dato que no es BCD. CO es otro LED, es el LED rojo que está acá abajo, que indica que hay acarreo, por lo tanto la suma no es válida. Luego tenemos como port de salida 4 LED verdes que vemos en el diseño de la derecha. En lugar de definir un port de salida de tipo Standard Logic Vector 3 down to 0, esta vez lo decidí hacer en forma individual. Podría ser una razón que cuando tengo que hacer el assignment para usar mi plaqueta, el nombre que le puse allí, LED 0, corresponde al LED 0 de la plaqueta, el LED verde en este caso. Me pareció que podría resultarme más sencillo hacer la asignación y ya me quedaba para otro diseño. En la parte declarativa de la arquitectura, entre el is y el begin, lo primero que tenemos son las señales. Entonces, recuerdo que cuando hacemos un diseño estructural hay que ser muy prolijo en el esquema y tener todos los datos que vamos a necesitar. Entonces, recién vimos todos los ports. Ahora tenemos los ports de cada componente. Por ejemplo, reset es un port de entrada que va a los 3 componentes. Clock va solamente al divisor de frecuencia, pero el divisor de frecuencia tiene 2 ports de salida, que son clock 5 milisegundos -O y clock 1 segundo -O. Entonces, cuando tenemos que comunicar el divisor de frecuencia con el sumador serie y con el antirrebote, tenemos que generar entre los ports de ambos módulos una señal que los una. Entonces, en el caso del clock de 1 segundo -O, la señal la llamé clock 1 segundo. Por lo tanto, la tengo que definir en la arquitectura. Y es Standard Logic. En el caso de clock 5 milisegundos -O, tuve que definir una señal que llamé clock 5 milisegundos. Son las que están en negrita y resaltadas en amarillo. Esas son las señales que van a componer la parte declarativa de la arquitectura y van a permitir unir entonces los ports de entrada y de salida de los distintos módulos. En el caso del antirrebote, el clock I de entrada entonces va unido a la señal que acabamos de definir, clock 5 milisegundos. El antirrebote tiene un port de entrada que también es del diseño que estamos haciendo, es botón I, y un port de salida que es válido O. Ese port de salida tiene que conectarse con el parallel enable I del sumador serie. Por lo tanto, define una señal que se llama válido.
O sea, yo estoy validando entonces la presión de ese botón. Por lo tanto, en la arquitectura tenemos válido y es Standard Logic. Ahora, en el sumador serie tenemos las entradas que ya analizamos, que vienen de los módulos anteriores, el reset, y además, como por de entrada, tenemos los operandos. Pero tenemos varias señales de por de salida. Una de ellas es el LED suma -O. Ese port de salida va a ir conectado al LED O a través de la señal iSuma, que es Standard Logic. Luego tenemos el port de salida del sumador serie, que es LED error O. Entonces va conectado a no BCD a través de la señal que llamé error. Luego tenemos el port de salida LED acarreo O, que va conectado a CO a través de la señal que llamé acarreo. Entonces es una traducción directa del gráfico al código. Luego tenemos la salida, que es la suma O 3 down to 0, y va conectada a los LED. En este caso sí los definí como un vector, que se llaman S-O, también son 3 down to 0, a través de una señal que llamé suma. O sea, tienen que ser nombres lógicos. Y luego agregué, como les había comentado en el video anterior, agregué una señal que se llama AO, como por de salida del sumador serie, para ver en esa señal el contenido del registro auxiliar A. Entonces está conectada a esos LED que les mostré, que en este caso los definí de A1, a través de una señal que llamé reg por registro, ¿no? Bueno, entonces ahora, si ya hemos hecho la traducción, ahora tenemos que hacer, después del begin, en el cuerpo de la arquitectura, el instanciado de los componentes y el mapeo. En la etiqueta U1 y después dos puntitos, tengo instanciado el primer componente. Ese es un nombre de fantasía que decidí usar yo. Luego la palabra reservada component, y a continuación el nombre del componente que voy a instanciar, que se llama divisor 2freq, y después por map. Entonces el clock I del puerto de ese divisor va directamente al clock I de todo el circuito que estamos diseñando. Lo mismo sucede con reset, o sea que sigue siendo un puerto de todo el circuito. Luego tenemos como salida el port clock 1 segundo -O, que va, como vimos, a la señal clock 1 segundo. Y el clock 5 milisegundos -O va a clock 5 milisegundos, que es la señal. O sea, en la etiqueta U2 instancio el componente antirrebote válida. Entonces hago el mapeo, y acá tengo que tener en cuenta que el clock I no va directamente al clock de entrada, sino a la señal clock 5 milisegundos que produjo el divisor de frecuencia. ¿Ven? Ahí se repite. Entonces esto hace que queden conectados. El reset sí va al reset de entrada, es el reset del sistema. El botón también va al botón de entrada, y la señal de válido-O va a la señal válido. Ahora voy a instanciar el tercer componente en la etiqueta que llamé U3 component, sumador serie 5, generic map, N lo mantengo como 4, siempre vamos a trabajar con 4 bits, por map el clock del sumador serie es la salida del divisor de frecuencia a través de la señal clock 1 segundo. Entonces, al especificar acá clock 1 segundo y haberlo especificado aquí, quedan conectados. El reset es el reset del sistema. La señal para la enable del port de entrada va a la señal válido, y así se conecta con el antirrebote que tenía una salida conectada a esa misma señal.
Luego los operandos AI y BI van directamente a los por de entrada de todo el circuito. La salida suma-o va a la señal suma. Entonces, posteriormente, fíjense, en la línea 60, esa señal suma se asigna a SO. Es esta señal que corresponde a los LED, a los 4 LED rojos. Luego tenemos AO, que es un por de salida para ver entonces el registro auxiliar A. Va conectado a la señal REG, que figura acá en negrita y amarillo. Y la señal REG, que es Standard Logic Vector Down to 0, el REG 0 va asignado al LED 0, el REG 1 al LED 1, REG 2 al LED 2 y REG 3 al LED 3. Luego tenemos el LED suma -O, que va conectado a la señal AI suma, y la señal AI suma se asigna al LED O. LED error O va conectado a error, y error, esa señal se asigna a no BCD-O, y LED acarreo O va conectada a la señal de acarreo, y esa señal se asigna a CO, que es el LED rojo que va a mostrar el acarreo. Bueno, ahora vamos a ver el package. Entonces, open. Fíjense, en mi carpeta de trabajo tengo el antirrebote valida, el divisor de frecuencia, el sumador serie 5, que vimos en el video anterior, el sumador serie que vimos ahora, el SIR 2, o sea, el que une todos los bloques, y mi package. En este caso preferí ponerlo aquí. Entonces lo abro y vemos entre todos los componentes está el divisor de frecuencia, el sumador serie 5 y el antirrebote. La manera de incluirlos en el package es copiar la entidad de cada una de estas descripciones, cambiar la palabra entity por component y pegarlas. Y van ubicadas en la parte declarativa del package. O sea, donde tengo package, el nombre is. Y luego tengo el end para finalizar. El end package, mi package. Después venía el cuerpo, que ya vimos para las funciones. Ahora lo que vamos a hacer es compilar. Compilo. Previamente yo hice en Assignments, en Pin Planner, la asignación de todos los ports para los pines de la plaqueta que tengo. De manera que vemos que no hay critical warning y los warning son 5 simplemente, que son los usuales. Entonces vamos a Tools, Netlist Viewers, RTL Viewer, cierro la parte de mensajes y vemos el circuito que estamos analizando con los 3 bloques, tal cual lo había dibujado previamente. Entonces uno puede comparar el diseño con lo que devolvió el Quartus y verificar si es correcto. Entonces vemos que el clock va directamente al divisor de frecuencia. El reset va a los 3 módulos, según lo previsto. Del divisor de frecuencia sale la señal de 5 milisegundos que va al antirrebote y la señal de 1 segundo que va al sumador serie. Del antirrebote sale la validación que va para el enable del sumador serie. Y al antirrebote ingresa el botón. Luego, fíjense que está AI y BI con trazo más grueso porque son 4 bits en cada caso, que son los operandos y van directamente al sumador serie. Y a la salida del sumador serie tenemos todos los LED. Más gruesa es la señal de la suma, que también corresponde a 4 bits.
y esta otra señal AO que representa el contenido del registro auxiliar A también entonces es de 4 bits. Vamos a abrir el sumador serie haciendo doble clic. Los demás ya los vimos en videos anteriores. Este es el circuito sintetizado. Es un poco complejo de analizar ahora. Lo que me interesa, voy a la lupa, es que vean esta parte. O sea, si dice próximo, quiere decir que este bloque representa la máquina de estado. Tenemos todas las entradas a esa máquina y las salidas que son los estados. Entonces ahora voy a hacer doble clic y ahí tenemos la máquina de estado. Entonces del reset iniciamos la máquina con el estado inicial. Mientras, podemos ver arriba de la flechita, Parallel Enable esté negado, fíjense que tiene un signo de admiración adelante, entonces se queda en este estado porque no hay ninguna presión. Cuando Parallel Enable esté en 1, avanza el estado carga registros. En este estado analizaba si los datos eran BCD o no. Entonces, si no son BCD, retrocede al estado inicial y ven que se enciende el LED de error. Y si son BCD, entonces va al estado espera liberación. Entonces, en este estado se va a quedar siempre y cuando Parallel Enable esté accionado. Cuando Parallel Enable no está accionado, está en 0, entonces va al estado desplaza, que es donde va a producir la suma serie. Se queda en este estado mientras el contador de desplazamiento sea menor que 4. Cuando el contador llegó al máximo, va al estado muestra suma. Entonces, en este estado, acuérdense que pone algún valor inicial, pero importante es que la suma va a ser escrita en el por de salida. Si bien auxiliará, que es el registro que contiene la suma, había llegado a la suma en el estado anterior, en desplaza. Así que con este diseño hay una latencia de un clock. Bueno, luego que muestra la suma, va al estado inicial para esperar otro Parallel Enable que dispara la máquina de estado. Entonces ahora vamos a Tools, Programmer. Vemos que está USB Blaster seteado, el modo JTAG, el archivo con la extensión SOF, que es el que necesitamos para la RAM de la FPGA. Hacemos clic en Start y se baja entonces el circuito sintetizado. Lo vamos a ver ahora en la plaqueta. Bueno, acá tengo la plaqueta de Altera ya alimentada. Hago clic en Start del Quartus. Baja entonces el circuito sintetizado a la RAM de la FPGA. Acá hay 4 LED que son verdes que van a mostrar el contenido del registro auxiliar A. Hay 4 LED rojos que van a mostrar la suma. El primer interruptor a la izquierda es Reset. El de al lado es Parallel Enable. Los 4 interruptores más a la derecha representan el operando A y los 4 siguientes el operando B. Entonces, lo primero que uno hace es accionar Reset. Hay que darle el estado inicial a todos los módulos. Luego acciono los interruptores. Por ejemplo, voy a sumar 3, que es 0, 0, 1, 1, con 4, que es 0, 1, 0, 0. No ha pasado nada, estamos en el estado inicial. Mientras no se presione el Parallel Enable, no se avanza al estado carga registros. Entonces presiono Parallel Enable y fíjense que pasa al estado, significa que espera un clock para avanzar. Y ese clock yo lo programé de 1 segundo. Entonces vean que hay una cierta demora. Ahora sí está el 3 como contenido del registro auxiliar A. Ahora pasó al estado
esperando liberación. O sea que está esperando que el interruptor que accioné, que es Parallel Enable, pase a 0. Cuando pase a 0, va a pasar al estado desplaza. O sea, yo paso a 0 el interruptor, espera un segundo, pasa a desplaza y comienza a desplazar el registro auxiliar B, que no lo vemos, y el registro auxiliar A, que es este, donde va quedando al mismo tiempo el resultado de la suma. Cuando la suma termine, si es correcta, va a haber un LED verde, que es ese, que se va a encender para indicar que está la suma. Y con los 4 LED rojos que tenemos acá, vamos a ver el contenido, que va a tener que coincidir con auxiliar A. Entonces ahora acciono el interruptor, pasó un segundo hasta que empezó a desplazar. Se desplaza 4 veces y ahí tenemos el 7. Este es el LED que indica que hay un resultado de la suma y ahí tenemos el 7 como suma, que tiene que coincidir, como decía, con este registro. Pero vieron que no es simultáneo, porque este registro llega a los 4 desplazamientos, ya tenemos la suma, mientras que la suma que pongo en el port, con el nombre suma, la pongo en el estado muestra suma, que es un clock después. Vamos ahora a ver cómo anda el reset. Así que reseteamos y fíjense que el contenido del registro quedó en el estado que le habíamos puesto. No estaba previsto en el reset borrar el contenido del registro. Entonces voy a poner otros números para sumar. Por ejemplo, 2 números que superen los 4 bits. Entonces pongo 1, 0, 0, 1, que es el 9, y le voy a sumar el 7. 1, 1, 1. Y acá tengo un 0. ¿Se acuerdan que había dicho que los LED no los inicializo en el estado inicial? Porque quiero ver el resultado anterior todo el tiempo, hasta que acciono Parallel Enable. Entonces se va a cargar el nuevo valor. Ahí está. Ahora, cuando Parallel Enable lo paso a 0, entonces comienza a desplazar y a sumar. ¿Y qué dice? La suma, bueno, dio 0, pero este LED que se encendió me indica que el resultado es inválido. ¿Por qué? Porque hubo un acarreo y justamente habíamos sumado 9 más 7 da 16, que no entra en 4 bits. Ahora voy a cambiar el número, voy a dejar el 7 y le voy a sumar 6, que es 0, 1, 1, 0. Fíjense que nada cambió. Hasta que no accione Parallel Enable va a quedar así. Eso era lo que yo había pensado para tener siempre disponible el resultado anterior. Entonces recién cuando comienzo un nuevo ciclo con Parallel Enable, entonces borra lo anterior. ¿Por qué? Porque con Parallel Enable en 1 tiene que leer los operandos para cargarlos en los registros, siempre y cuando sean BCD. Entonces vemos, acciono, entonces sí, se apagaron los LED y se encendieron los que corresponden al nuevo ciclo. Lo pongo en 0, entonces comienza a desplazar y a sumar. Y me dice que la suma es válida. Ahora vamos a ver qué pasa cuando pongo un dato que no es BCD. Por ejemplo, voy a poner 1, 0, 1, 0, que es 10. Y acá voy a poner el 3, supongamos. Entonces, cuando acciono, todavía tenemos lo anterior, como estaba previsto. Cuando acciono Parallel Enable, cargó el 3, pero me indica, con este LED, que es el segundo de la izquierda, indica que uno de los operandos no es BCD. Entonces me da a mí la posibilidad de cambiarlo. Voy a poner el 0010. Fíjense que inmediatamente, cuando vio que el operando es BCD, ya lo cambió. O sea, ya apagó el LED que indicaba que había un problema. Entonces, yo lo había dejado en Parallel Enable en 1, de manera que ahora si lo pongo en 0, comienza el proceso. Perfecto. Entonces ahora
queremos ver si pasa lo mismo cuando el operando, que es no BCD, es el A, porque lo había probado con el B. Entonces en el B dejo el 2. Yo tenía 3 en el A. Fíjense que tengo 0, 1, 0, 1 como resultado. Ahora voy a poner en el A el 12, que es 1, 1, 0, 0, que no es BCD. Entonces acciono para el enable y se encendió el LED que indica que el número no es BCD. De manera que lo cambio para que sea BCD. Vieron que automáticamente ya se apagó. O sea que ahora tengo el 4, que es ese que tengo ahí, sumado a 0, 0, 1, 0, al 2. Entonces acciono nuevamente para el enable, ya está en 1, lo pongo en 0, comienza el proceso y me dio el 6, que es 0, 1, 1, 0. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les sea muy útil. Si es así, y pueden poner me gusta, accionar la campanita, suscribirse al canal, les agradezco mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.